Y bueno, la vez pasada alguien preguntaba qué pasaba, ¿no? Bueno, de manera indirecta tocamos ese tema, qué pasaba con los que mueren sin bautismo, porque defendemos tanto el bautismo, pero ¿qué pasaría si por alguna razón no se llega a bautizar a esa persona? Y ya la iglesia nos enseña algo de eso. Dice, desde siempre la iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, dice que son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Dice, por este bautismo de sangre, le llaman a eso, ¿no? Bautismo de sangre, como el de deseo, es el otro bautismo, el de deseo, deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo, pero no es sacramento, ¿eh? O sea, sin ser sacramento. Es decir, que yo no puedo decir, bueno, como existe el bautismo por sangre y el de deseo, ahorita a mis 30 años, imagínense que no se ha bautizado todavía por la Iglesia Católica y digo, bueno, yo deseo ser bautizado por la Iglesia Católica, pero no me voy a bautizar y ya me puedo morir con el bautismo de deseo, ¿no? O sea, no es así. Si tú puedes, pues debes bautizarte. Si tienes el deseo, pues vas a ser bautizado. No te puedes quedar con esa idea de que el bautismo de deseo para toda la vida, ¿no? No. Aquí se refieren casos o excepciones. Por ejemplo, aquí los mártires, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, bueno, aquí yo puse la imagen de San Policarpo, ven que fue quemado vivo, pero lo más probable es que él sí haya sido bautizado, porque él sí fue una persona que fue discípulo de Juan y sirvió pues mucho, ¿no? A la evangelización. Pero alguien que muera en martirio, que abrazó la fe y no alcanzó a ser bautizado, ya recibiría el bautismo de sangre, que le llaman, se le llama así, ¿no? Bautismo de sangre. Pero es una manera de decir, ¿no? Que es una persona salva, porque el bautismo trae salvación. ¿Por qué? Porque trabajó para Cristo, ¿no? Y fue su intención ser bautizado. Pudo haberlo hecho, de haber vivido. Y ya si tenía el deseo, por ejemplo, un catecúmeno, ¿no? Un catecúmeno que ya estaba en preparación, ya ven que tarda mucho tiempo en prepararse, casi un año para ser bautizado. Si esa persona muere en el proceso, pues bueno, ya tenía el deseo de ser bautizado, por lo tanto, cuenta como bautismo de deseo, lo que él vivió. Dice, por ejemplo, y un fundamento bíblico, por ejemplo, es este, en Mateo 10:32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, que dice, también lo confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Aquí Jesús está diciendo que una persona que confesara a Jesucristo, o, ¿no? Se refiere a que actúa de acuerdo al cristianismo, o es coherente con el cristianismo, Jesús lo va a respaldar delante del Padre. Por lo tanto, si esa persona no fue bautizada, Cristo lo va a respaldar. Sería un fundamento. En Mateo 16:25, por ejemplo, es otra, ¿no? Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, una persona que muere en martirio y no alcanza a ser bautizado, pero si murió por Cristo, dice aquí, según Cristo promete esto, va a hallar, ¿no? Vida, porque murió por él. En Juan 12:25, por ejemplo, dice aquí, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces, que aquí Cristo me está dando a entender que sí hay acceso a vida eterna, pero obviamente sería para las personas que no completaron, ¿no? Esa iniciación cristiana, pero sí tenían esas intenciones. Ahí entra el bautismo de deseo. También donde vemos el bautismo de deseo eh, es, por ejemplo, eh, en el muy mencionado, el buen ladrón. Cuando Cristo está ahí en la cruz, y obviamente esa persona que está en la cruz ya no puede bautizarse, pues está clavada en la cruz. Ni modo que se baje y lo bauticen, ¿va? O le echen agua desde abajo, ¿no? Entonces, esa persona se arrepintió, se confesó ahí con Jesucristo, se confesó pecador. Y por lo tanto, Jesús que le dice, estarás conmigo en el paraíso. Ahí se cumpliría, en ese caso excepcional, es una excepción, no es la regla, es la excepción, el bautismo, ¿no? Por deseo. Y por ejemplo, también el Salmo 116:15 nos recuerda esto, dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces, la gente que muere en santidad y muy coherentemente vive, ¿no? Este, tendría ese respaldo del bautismo. Por ejemplo, en el bautismo de deseo también un ejemplo claro puede ser este. Aquí esta imagen, aquí ustedes pueden ver a María, a Jesús y esta persona de en medio, ¿quién será? José, ¿no? No lo menciona la escritura. ¿Qué le pasó a José? Solo lo dejan de mencionar. Pero, por ejemplo, ni modo que digamos, bueno, José no se bautizó, por lo tanto no tiene salvación San José, ¿no? Porque pues Jesús se bautizó a los 30 años, a partir de ahí empieza su vida pública, a partir de ahí comienza el bautismo cristiano. Pero como José ya no vivía, no se alcanzó a bautizar, bueno, José debe estar en el infierno. No, no es así. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, porque es absurdo eso, ¿no? Porque por algo era varón justo. Bueno, por ejemplo, José, pues ya era un hombre justo, cuidó de Jesús toda su infancia, se hizo responsable de María, entonces sabemos que fue un hombre santo
y por lo tanto, en el caso de él, sería el bautismo de deseo. Formalmente no fue bautizado con el sacramento, pero sí podría haber un deseo, ¿no? De haber vivido más, se hubiera bautizado, porque seguía los pasos de Jesús. Ahí en Lucas 7:47 vemos un ejemplo de eso. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados, ¿no? Habla de la persona esta que le dio perfume en los pies de Jesús. Dice que te lo digo, que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. O sea, es una persona que amó tanto y por eso se le perdonan pecados. Dense cuenta de eso. O sea, a lo mejor formalmente ahí no estaba ya instituido el sacramento de la confesión, como para que se le perdonan los pecados, y a lo mejor el bautismo apenas, ¿no? Estaba reclutando gente, pero si esa persona no alcanzó a ser bautizada, precisamente porque amó mucho, le son perdonados los pecados. Dense cuenta de esas excepciones. No podemos decir lo mismo ahora, ¿no? Porque ya está instituida la Iglesia Católica, ya están todos los sacramentos instituidos. O sea, ya no es tan fácil. Si ya se te instruyó en el catolicismo, debe seguir la regla, no la excepción a la regla. Entonces debemos ser responsables con el cristianismo que ya nos dejó Cristo desde hace 2000 años. Y ni modo que nos pongamos en el lugar de esta persona y decir, bueno, no me importa, yo no sigo a los católicos, pero yo debo ser perdonado porque yo amo mucho, ¿no? O sea, no, es responsabilidad mía. Y si yo amo a Cristo, debo buscarlo, ¿no? ¿Qué iglesia dejó? ¿Qué sacramentos dejó? Si es que los dejó, investigar eso. Eso debo asumirlo yo si amo a Cristo. Buscar la verdad. Allá en Juan 14:21 también hace una promesa a Jesús. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, por eso es importante la iglesia. Saber qué iglesia dejó, cuál iglesia tiene los mandamientos de Jesús. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, ¿no? O sea, hace Cristo esa promesa de manifestarse.